Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, Olo o Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabu Aragua Ocha, donde el día de hoy trataremos el tema de la calabaza o auyamá, es como se le denomina en dialecto. ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué la podemos utilizar? ¿Vale? Entonces comenzamos. Principalmente se le atribuye a Ochun, ya que su semilla se dice que en un tiempo se utilizó como moneda local. Entonces es por esto y por el pataquí de Chango que nace en Obara, Tontiobara, que es donde Chango se hace rico por las calabazas, se le atribuye mucha riqueza a este fruto. La semilla, por otra parte, se puede utilizar para el priapismo, las afecciones de la próstata, la enuresis infantil y la litiasis vesicular. Para todo esto nos puede servir la semilla en infusión de té, es decir que vamos a molerla, vamos a hacerla polvito, la vamos a meter en sobrecitos y con esto vamos a hacer un té que lo vamos a utilizar durante 10 días y vamos a descansar 10 más para cualquiera de estas afecciones. También la hoja se puede utilizar para mareo, diarrea, vómitos, se puede mezclar con remolacha para las hemorroides. La ingestión de la calabaza frita, asada, rellena y en jugo es adecuada para la alimentación de los anémicos y se recomienda para hacer la dieta a personas que quieran adelgazar. También se recomienda para la hidropesia y la artritis. También la podemos utilizar en zumo para la belleza física, ¿por qué no? La podemos utilizar para desvanecer arrugas, manchas, pecas faciales. El aceite de semilla es bueno para las heridas y erupciones en la piel, así como para barros. También es bueno para la inflamación del hígado y se recomienda preparar un ungüento con la pulpa de calabaza, lechuga, verdolaga para las irritaciones cutáneas. Y así podemos ver el lado médico. También podemos ver que es algo que nos ayuda mucho en el vientre, lugar donde rige o se posiciona Ochun dentro del cuerpo humano. Así también podemos hacer rogaciones de vientre con la misma con diferentes enseres, obviamente a pie de estera. Los diferentes materiales lo tienen que consultar con sus mayores en uno solo. Una recomendación o lámpara con este fruto, es huecar la calabaza, ponerle una vela, ponerle miel, azúcar, canela, carambola partida adentro y colocarle 5 monedas de alta denominación. En México utilizamos las de 10 pesos, que son las más doradas y brillositas. Esto se va a estar prendiendo durante 5 días una vela a pie de Ochun. Esto puede ayudar para la economía de la persona o para lograr alguna meta. Y pues eso sería el videotema del día de hoy, esperando como siempre que haya sido de su agrado y utilidad. Si ha sido así, ayúdenos a compartir, suscríbanse al canal Irabu Aragua Ocha en YouTube o en la página de Facebook Irabu Aragua, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo Batala, y no me voy sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osoko. Hasta luego.